Comenzamos con los temas de desafío empresario. Recientemente el Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas fiscales para intentar mitigar el impacto que tiene sobre las pequeñas y medianas empresas y sobre los contribuyentes en general la actual política fiscal. Vamos a analizar con el contador Esteban Pitorino cómo es la aplicación real de estas medidas, cuáles son las empresas más beneficiadas y cómo esto puede incidir en el día a día de las pequeñas y medianas empresas de nuestra región. La primera impresión, obviamente que no podemos descartar la situación económica, la realidad de las empresas y cuáles son las medidas que larga el gobierno. El tema es que muchas veces estas medidas llegan un poco a destiempo y no necesariamente van a tener el resultado que por ahí se prevé. No digo con esto que las medidas en algunos casos no sean positivas, pero por ahí no va a tener el impacto que debería haber tenido si se hubiera hecho en otro momento de menos urgencia. Las empresas con problemas fiscales estamos hablando porque estamos teniendo deudas normalmente a lo que es la parte impositiva, la parte previsional, y en algunos casos hay empresas que hasta no depositan porque no pueden hacerlo, porque tienen dificultades financieras, lo que son las retenciones y percepciones, digamos, que van cobrando. Lo que en principio este tipo de plan, es decir, que está apuntado normalmente a las pymes, porque también se lanzó algunas medidas que apuntan directamente a la gente, es decir, al ciudadano. En este caso, por ejemplo, va a afectar mucho porque no solo que podemos meter en ese plan, es decir, toda la deuda que exista, sino que a su vez, digamos, también se pueden meter las multas y los intereses. Entonces, otro tema a tener en cuenta es la tasa. La tasa es una tasa máxima del 2,5 mensual, cuando tenemos en cuenta que hoy las tasas en los bancos, digamos, estamos hablando de mucho más elevado, es decir, incluso mucho más del doble de esta tasa que estamos hablando. Entonces, convengamos que para una empresa va a ser positivo. Otra de las medidas, por ejemplo, es que los planes tradicionales han sido de pocas cuotas y a su vez un pago a cuenta. Ese pago a cuenta es un porcentual que de pronto una empresa en dificultades pareciera mentira, pero a veces atendiendo lo urgente, es decir, todo lo que es el capital de trabajo, lo operativo, digamos, todas las obligaciones diarias, no tiene capacidad para pagar un anticipo. Y están entrando en dificultades y están incluso en algunos casos entrando, digamos, a mercados financieros marginales para lograr conseguir, digamos, la parte, digamos, necesaria de recursos para atender todas estas obligaciones en una AFIP que de pronto es bastante tirana, es decir, es bastante dura y le da poco margen, digamos, al empresario, a la pyme, a la pequeña empresa, como para poder pagar. Es decir, no le da muchas facilidades. Entonces, la realidad hace que hoy estén las empresas, la mayoría de las empresas, en dificultades para atender sus vencimientos normales. Una de las grandes dudas que deja este paquete fiscal anunciado por el gobierno es si esto persiste en una situación de largo plazo o solamente es para atenuar esta situación de las pymes. Además, ¿qué pasa con aquellas empresas que han tomado deuda en dólares en el último tiempo y que ahora se ven seriamente afectadas por la variación del tipo de cambio? Pero ante un empresario, ante una pyme que tiene que obtener recursos de un mercado que está deprimido, porque no toda, digamos, una pequeña y mediana industria, es decir, puede abocar producción para exportar. Es decir, la mayoría se maneja dentro del mercado interno, sabemos que está deprimido, que ha caído el consumo. Entonces, es como que ese círculo, en vez de estar cerrando, es decir, estaríamos como que los recursos que obtiene la empresa se ven bastante deprimidos y todo lo que es la parte de gastos, con lo que hay que atender con esos recursos, digamos, cada vez está en ascenso. Ese tipo de situaciones, que son situaciones reales, que son el día a día, y que en nuestro país, por temas de que a veces estamos conectados, digamos, lo político con lo económico, no le da certeza a la pyme, digamos, de cómo van a ser los próximos 6 meses. Hoy no tenemos certeza de cómo vamos a llegar a octubre. Entonces, ¿qué previsibilidad le podemos dar a una pyme para que exista un trayecto normal de acá en adelante? Teniendo en cuenta
que la pyme normalmente tiene fuerza laboral. Entonces, si la pyme se cae, se produce lo que ya viene produciéndose hace mucho tiempo, que es cada vez reducir el número de empleados, de trabajadores, y hasta en algunos casos prácticamente el cierre de las empresas, es decir, con el despido total de la gente. Por más que yo meta una pyme dentro de un plan de esto y le regularice un paquete de deuda que tiene, no le estoy pudiendo dar una solución con el costo laboral ni costo impositivo que tiene. Sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, si venía entrando en dificultades, va a seguir estando en dificultades. Lo que yo hago ahora con estas medidas es tirarle una solución para decirle, bueno, si vos, aparte de este problemón grande que tenés, que es mantener mensualmente tu empresa, tenés un problema de una deuda que tenés muy grande, bueno, con esto por lo menos la resolvemos, a la deuda, pero no, es decir, el día a día. Y también el contador Esteban Vitorino se refiere a la situación económica y fiscal de las empresas de nuestra zona, principales generadoras de empleo, donde la actividad productiva, por cierto, sigue marcando el rumbo de la economía regional. Simplemente apoyo para poder funcionar, apoyo para poder pagar a sus empleados y poder reconstituir todo ese proceso productivo que normalmente tiene, que es lógico. Digamos, vende, cobra, paga y va haciendo todo un círculo en la cual, digamos, todos crecen. Cuando ese circuito está rengo en alguna de sus patas, es donde empezamos a tener problemas. Y normalmente se está rengo en la obtención de recursos.